Hola, buenas. Somos el grupo D del curso Gestión de las Asignaciones del Proyecto, compuesto por Patricia Solórzano, Alex Solís, Manuel Bernal y Mario Solano. En esta oportunidad vamos a hablar de tipos de contrato según el PMBOK 2017. Un contrato es un acuerdo que puede ser oral o escrito, entre partes que aceptan ciertas obligaciones y derechos sobre una materia determinada. En cuanto a tipos de contrato, el PMBOK 2017 define 3 tipos de contratos: precio fijo, tipo de materiales y costo reembolsable. Una parte importante de conocer acerca de los tipos de contratos es las ventajas y desventajas que cada uno de estos representa. En el precio fijo, por ejemplo, se va a encontrar que hay un menor riesgo para el contratante o comprador. El tipo de contrato es muy habitual en muchísimas de las industrias, facilita la planificación de los costes del proyecto y una baja necesidad de supervisión, como con desventajas en relación a la buena planificación inicial que se requiere, riesgos de reclamaciones u órdenes de cambio y que requiere experiencia para evitar comprar demasiado caro o demasiado barato. En cuanto a los costes de reembolsos, pueden encontrarse ventajas como la fácil comparación de ofertas, el bajo riesgo de disputas, repartición equitativa del riesgo, y desventajas como que requiere de un esfuerzo administrativo para comprobar la planificación y ejecución de las cantidades asociadas al proyecto o un mayor riesgo para el cliente. En cuanto a los tiempos y materiales, existen ventajas como la rapidez de elaboración, mayor flexibilidad, que no es necesario definir a priori el trabajo a realizar, y desventajas como que los costos totales son indefinidos, no se van a conocer hasta el final de la obra o del trabajo que se realice, y hay una mayor necesidad de supervisión para evitar sobrecostos o falta de incentivo para la efectividad, puesto que tiempo se le está pagando y entre más tiempo se tarde el proveedor, más ganancias obtendrá. Los contratos de precio fijo y costo reembolsable se subdividen en 3 categorías. A continuación, veremos cada una de ellas. En los contratos de costo fijo se tienen que tener bien definidos los requisitos y el alcance del proyecto. El proveedor recibe un monto fijo por los servicios y el comprador es quien tiene el menor riesgo. El contrato fijo cerrado FFP por sus siglas en inglés es el más usado por los compradores en vista que se define un precio fijo y este no varía a no ser que haya un cambio en el alcance del proyecto. Precio fijo más honorarios con incentivos, en sus siglas en inglés FPIF. Las ganancias se ajustan con base al cumplimiento de criterios de desempeño, es decir, entre más se trabaje, más gana. Precio fijo con ajuste económico de precio, con sus siglas en inglés FPEPA. Se usa si hay incertidumbres sobre las condiciones económicas futuras. Es para contratos de varios años. ¿Qué quiere decir? Que si no sé si mi economía va a cambiar, si mi producto va a ser más caro, puedo utilizar este tipo de contrato y salvaguardar mi producto. Contratos de costos reembolsables. Este tipo de contratos se utilizan en las situaciones en las que el alcance del trabajo o del proyecto es incierto y por ello no se puede establecer de la manera precisa cuál va a ser el costo total a asumir como para que se implemente un contrato de precio fijo. En este tipo de contratos es necesario que el comprador pague los costos admisibles que se hayan establecido previamente en un contrato igual a los que el proveedor se vea obligado a incurrir. Con base a esto se puede determinar que estos contratos se utilizan cuando el alcance es incierto, los costos totales no se logran estimar con exactitud, el comprador paga al proveedor por los costes en los que se haya incurrido y además que esto implica entonces un mayor riesgo para el comprador por el desconocimiento de la totalidad de los costos, que es necesario que se cuente con un sistema contable riguroso, que se tenga un listado de proveedores con experiencia y que al desconocer el alcance también se incurre en el riesgo de que se lleve a un desconocimiento del tiempo del cronograma que se llevará para que se obtenga el resultado. Algunos ejemplos de contratos de costos reembolsables y que se explicarán a continuación son costos más honorarios fijos, costos más honorarios con incentivos y costos más honorarios por cumplimiento de objetivos. En los contratos de costos reembolsables correspondientes a los costos más honorarios fijos,
Lo que se hace es que se proporciona al proveedor los pagos de costos reales más el honorario negociado que se fija antes de que se inicie el trabajo. Es decir, en este tipo de contrato existen ocasiones en las que los montos pueden ser negociables, pero una vez establecido cuál va a ser el monto correspondiente a su honorario, este se vuelve fijo o invariable. Este además es fijado antes de que se inicie con la ejecución del proyecto del trabajo como tal a través del contrato. En este caso, entonces, el resultado del contrato va a corresponder al costo total o real de los gastos más el honorario establecido por el proveedor. Estas situaciones son muy comunes, por ejemplo, cuando se habla de honorarios profesionales, en los que el profesional establece un monto correspondiente al material al que va a requerir o del trabajo que va a realizar y sus honorarios como tal. Un contrato de costos más honorarios con incentivos proporciona al proveedor los pagos de costos reales más un honorario que se ajustará basándose en si su cumplimiento de los objetivos de desempeño específicos previstos en el contrato. El proveedor obtendrá un porcentaje de los ahorros si los costos reales son menores que los costos objetivo o comparte los sobrecostos con el comprador. La proporción es usualmente del 80% para el comprador y del 20% para el proveedor. Costos más honorarios por cumplimiento de objetivos. El comprador paga todos los costos y un honorario base más un bono basado en el desempeño del proveedor. Este bono será determinado con anterioridad y muchas veces su ejecución es muy subjetiva y depende del mismo comprador. Utilizado en casos donde se necesite maximizar producciones o manufacturaciones de elementos por unidades o se quiera rebasar metas de creaciones o atenciones mensuales a clientes específicos. Contrato por tiempo y materiales. En este tipo de contrato, el comprador paga por cada hora o por cada artículo. Estos contratos se utilizan en los cuales el nivel de esfuerzo necesario no puede definirse cuando el contrato es adjudicado. Este tiene elementos de un contrato de precio fijo, en el precio fijo por hora, y un contrato de costos reembolsables, en los costos del material y el hecho de que el costo total es desconocido. Muchas gracias por su atención.